Buenos días a todos, hermanos. Continuamos con esta serie de enseñanzas que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y bueno, estamos tratando el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora vamos a continuar con los versículos de 12 al 19. Así que bueno, abran sus Biblias. Todos han traído sus Biblias, ¿no? No se han olvidado de sus Biblias. Bueno, los versículos son los del 12 al 19. Y en estos versículos el apóstol comienza a hablar sobre las consecuencias de un Cristo no resucitado corporalmente. Estos versículos tratan de eso. Acá lo que va a hacer el apóstol es suponer que Cristo no resucitó. Y las consecuencias que eso contrae. Estos son los versículos que el apóstol va a tratar ese tema. Supongamos que Cristo no resucitó corporalmente, dice Pablo. Vamos a suponerlo. Versículos del 12 al 19 de 1 Corintios 15. La negación de la resurrección corporal del Señor es muy grave. Es terrible, como vamos a ir analizando. Y algunos corintios le estaban negando. El mundo lo niega. Religiones lo niegan. Las filosofías orientales, los budistas, etc. Ellos creen en la reencarnación. No en la resurrección, sino en la reencarnación. Así que bueno, vamos a preparar los cuadernos porque tenemos cositas para anotar. Pongan ahí reencarnación. Voy a darle estos datos de esta filosofía, de este pensamiento. Y, por ejemplo, lo que creen en la reencarnación son los budistas, el hinduismo, con H al principio, hinduismo. El padre de esta creencia es Platón. Platón es el que sienta las bases, ¿no?, para esta creencia de la reencarnación. En nuestro día tenemos, bueno, a los espiritistas, que creen en la reencarnación. Hay una secta llamada Rosa Cruz, que enseña también sobre la reencarnación. Bueno, pongan reencarnación. La palabra significa volver a encarnarse. Pongan volver a nacer. Voy a darle, bueno, el nombre griego de reencarnación. Ahí vamos a anotarlo. Pusieron reencarnación, la palabra significa volver a nacer, volver a encarnarse. Esta es la filosofía, la enseñanza fundamentalmente muy extendida en los budistas. Bueno, la palabra griega es, pongan mete, MP, psicosis. Meten psicosis. Es la palabra griega para reencarnación. Y significa traslado del alma. ¿Anotaron? Significa también transmigración del alma. Transmigración. Y esta es la creencia en que las almas humanas están encerradas en los cuerpos físicos, como en una cárcel, según esta creencia. Como ese cuerpo es una cárcel de corrección. Y deben experimentar una purificación progresiva, mediante sucesivas encarnaciones. La persona muere, es liberada de este cuerpo físico que es como una cárcel de corrección y se va a otro cuerpo. Y ahí
también pasa un proceso, muere en lo que se encarnó ese cuerpo, y vuelve a encarnarse en otro cuerpo. Bueno, estos cuerpos pueden ser un mono, puede ser una vaca, puede ser un toro, una rata. Todo dependerá del karma en el que te has encontrado en ese momento de morir. Entonces esta es la creencia, ¿no? El alma necesita, sale de este cuerpo y se reencarna. Por eso el Buda es una sucesión de reencarnación. El Buda. ¿Cómo se llama? El Dalai Lama. El Dalai Lama, él dice que es una reencarnación de reencarnaciones. Viene reencarnándose en cuerpo, ¿no? Bueno, eso es lo que es la reencarnación. La pregunta que surge en cuanto a la resurrección, volvamos a la resurrección, que es el tema que nos compete, es cómo puede ser posible que una persona muera y que su cuerpo sea incinerado, convertido en cenizas, personas donde, bueno, sus cuerpos no fueron jamás encontrados, accidentes de naufragios, aviación, donde sus cuerpos desaparecieron totalmente. Por ejemplo, mi abuela, sus hijos decidieron no cremarla y lanzar sus cenizas en el puerto de Buceo, en el mar. Es un lugar muy bonito, ¿no? en Montevideo, y sus cenizas, bueno, ¿dónde están? Sus cenizas están en este momento mezcladas con la arena, ¿no? La arena del mar. ¿Cómo es posible que Dios pueda tomar esas cenizas y formar un cuerpo completamente nuevo? ¿Cómo es posible un cuerpo podrido, completamente descompuesto, que vuelva a la vida? Que regrese una vez más, ¿no? a la vida. Había una película que yo había visto, que bueno, se trataba de un matrimonio, era una linda película, y bueno, la esposa se enferma de cáncer terminal, y bueno, él está, ¿no? con su esposa en el hospital, y bueno, ella muere y fue cremada. Y hay un momento en la película, ¿no? que él toma la ceniza de su esposa y se mete en una lanchita, ¿no? en el mar, y él estaba solito ahí en la lancha y suelta las cenizas, ¿no? de su esposa en el mar. Y él queda mirando la ceniza de la esposa. Y ahí estaba el montoncito de ceniza, ¿no? que se iban disolviendo en el mar, ¿no? Y él quizás pensaría, la película da a entender eso. Esto era mi esposa. Un montoncito de polvo. De ahí se iba, ¿no? El montoncito de polvo esparciendo. ¿Cómo es posible eso? De que Dios a eso vuelva a tomarlo y vuelva a convertirlo darle un nuevo cuerpo. Eso era la pregunta que de manera incrédula se estaban haciendo esos corintios. ¿Cómo es esto de que un cuerpo vuelva a vivir? Bueno, vamos a tomar algo que es importante. Estamos analizando todo el capítulo 15. Vamos entrando de a poco, ¿no? Ahora estamos analizando los versículos 12 y 19. Para que los que no estuvieron, ¿no? en el caso de Jessica, ¿no? que no estuvo en las clases anteriores, bueno, ella puede mirarlo por internet e ir analizando, atando los cabos. Porque vamos a seguir viendo versículo por versículo. Ahora estamos en el 12 al 19. Y lo que vamos a analizar, esto no se lo dije antes, pero se lo digo ahora, son las resurrecciones que el Señor realizó. Lo que no vamos a analizar son las resurrecciones que el Señor realizó. Por ejemplo, como la de Lázaro. Anoten Lázaro, Juan 11, 38 al 44. Ahí estamos con la resurrección de Lázaro. Juan 11, 38 al 44. La hija de Jairo. Lucas 8, 49 al 56. Lo pueden chequear en la Biblia, lo pueden estudiar. Fueron resurrecciones. El hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 14 al 15. Y también los de Hebreos 11, 35. Ahora bien, vamos a analizar esas resurrecciones. Fueron resurrecciones hechas por nuestro Señor Jesucristo, que corroboran que hay vida después de la muerte.
y que la resurrección es una verdad. Pero ¿por qué no lo vamos a analizar? Porque ¿qué iba a pasar con esas personas que fueron resucitadas? Iban a volver a morir. Iban a morir. Resucitaron, pero esperaban la muerte. Lázaro fue resucitado. Y la resurrección de Lázaro fue una resurrección tremenda, sorprendente. 4 días ya estaba Lázaro, ya estaba con olor a descomposición. Pero Lázaro iba a sufrir la muerte más tarde, ¿no? Lo que vamos a hacer es, lo que estamos estudiando es nuestra resurrección corporal, física, después de que no queda absolutamente nada. Yo ya le digo a mi familia, a mis hijos, a mí me creman y me llevan, si pueden, hacer un viajecito a Parque del Plata, ahí en la desembocadura del río Solís, y lanzan mis cenizas. Si no se hagan problema, que el Señor va a encargarse. El Señor dice bien claro, que ningún cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Hoy hablamos con Darío cuando veníamos viajando. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Tendrá las mismas características que tenemos ahora en nuestro cuerpo. Tendrá ojos, tendrá extremidades, etcétera, brazos, piernas. Pero va a estar compuesto de otra materia, es decir, otra composición, diferente a la que tiene este cuerpo. ¿Para qué fue creado este cuerpo? Dios lo creó, Dios lo diseñó para que este cuerpo viviera en esta tierra. En esta tierra. Este cuerpo de la tierra, por eso dice que el Señor nos creó del polvo de la tierra. Pero el cuerpo nuevo, porque estamos hablando de la resurrección corporal, la resurrección de nuestros cuerpos, ¿sí? Será para vivir en otra esfera, en el otro mundo que es espiritual, en el cielo. Eso es toda una zona espiritual. Entonces el cuerpo también debe ser adaptado para vivir acorde a el lugar. ¿Vieron cuando alguien tiene que ir a la luna? Este cuerpo no fue creado para vivir en la luna. No hay oxígeno. Es imposible que un hombre caiga en la luna y pueda vivir. Es imposible. Y ahí lo ven con los trajes, ¿no? Por ejemplo, el cinto solo pesa 50 kilos. Y esas botas que se ponen pesan otro tanto. Y fíjense que aún así uno ve que caminan y están como aún flotando. Imagínense si con todo ese peso estaríamos en la tierra, que hay gravedad y todo lo demás, no podríamos caminar. 50 kilos es una bolsa de cemento. Pero en la luna es otro, se dan cuenta, es otro hábitat diferente que este cuerpo, el que tenemos ahora, no está diseñado para ahí. Entonces hay que hacer toda una serie de cosas, un traje para ponerse. Vamos a 1 Corintios 15, 47 y 48. Acá Pablo va a explicar eso. 1 Corintios 47 y 48. Dice así, 47 y 48, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Es decir, su cuerpo está diseñado para vivir acá. El segundo hombre, que es el Señor, ¿qué dice? ¿Qué es? Del cielo. El 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando, son dos cuerpos diferentes. Dice cuerpo terrenal y también cuerpo celestial. Vamos al 49. Es muy interesante. Así como hemos traído la imagen del terrenal. Mírenme a mí. Estoy muy lindo, muy elegante. Mírenme. ¿Qué imagen tengo? Terrenal. Imagen terrenal.
Dios me ha dado una imagen, la que todos tenemos, una imagen que es terrenal. Es para esta tierra, para vivir adaptado a esta tierra. El cuerpo de un pez fue adaptado para vivir en el mar. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Yo saco ese pez del mar y se muere. Dice, de la misma manera que hemos traído la imagen terrenal, dice el apóstol, en el versículo 49, dice que traeremos también la imagen del celestial. Traeremos el cuerpo celestial, un cuerpo distinto, totalmente diferente. 15:50. Por esto digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que la carne y la sangre, este cuerpo, la carne y la sangre, ¿cómo está compuesto este cuerpo? De carne y de sangre. Y es algo lógico. Dice que no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué este cuerpo de carne y sangre, este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios? ¿Por qué? Se cae de maduro. No hace falta hacer un estudio profundo. No está preparado. Es un cuerpo que no está ambientado. Dios lo tiene que transformar, Dios lo tiene que cambiar. Para vivir en el otro mundo, que es otra dimensión del ser, completamente distinta, necesita otro cuerpo distinto. Y sigue diciendo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ni la corrupción, lo que se pudre, corrupción acá es lo que se pudre, lo que se descompone, no puede heredar lo que es incorrupción, lo que no se pudre. Por ejemplo, nosotros en la plomería, cuando tenemos una cañería de hierro galvanizado, y nosotros tenemos que añadirle ahí a esa cañería de hierro galvanizado, por ejemplo, cobre o bronce, hay que aislarla. Porque un metal rechaza al otro. Por ejemplo, el cobre o el bronce rechaza al hierro galvanizado. Lo pudre en muy poco tiempo. Lo despide, no puede. Entonces hay que aislarlo, hay que separarlo los dos, porque no son compatibles. Y en el gas tampoco se pueden conectar, porque genera una corriente galvánica que oxida. Entonces se tiene que poner, en ese caso, una cupla que se llama cupla aislante. Se tiene que aislar porque son completamente dos, tienen componentes diferentes. Uno es hierro que se pudre, y sabemos que el bronce es un metal no ferroso. Entonces la corrupción no hereda la incorrupción. Vamos a los versículos 12 y 19 de 1 Corintios. Ahí son los versículos que vamos a analizar. Algunos de los corintios, para algunos de los corintios la resurrección de los cuerpos era un problema. Ellos analizaban, tenían una mente natural, ellos decían, ¿cómo puede ser que un cuerpo se descomponga, se lo coma un perro, lo destroce todo y vuelva a la vida, pueda resucitar? Eran de mentes naturales, algunos de los corintios. Eran terrenales, no podían entender, no creían. Y esto estaba, ¿qué? Estaba contaminando al resto de la congregación. Si se negaba y se pensaba enseñar, que era lo que se estaba haciendo en la congregación de Corinto, que los muertos no resucitaban, esto afectaría la vida de los creyentes. Afectaría su diario vivir. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, como Pablo va en estos versículos a tratar, ¿no? Él va a tratar y a suponer. Él dice, bueno, vamos a suponer, dice el apóstol acá, en estos versículos de 12 al 18. Vamos a suponer que Cristo no resucitó. Y vamos a analizar las consecuencias de un Cristo no resucitado. Hagamos la idea nada más. Porque el Señor Jesucristo resucitó. Cristo no resucitó, dice Pablo. Yo le voy a leer, vamos a analizar a ver un Cristo no resucitado. Entonces, esto afectaría su vida. Por ejemplo, creer que existe un infierno,
¿Afecta la vida de una persona? ¿Trae consecuencias en la vida de esa persona el hecho de que crea que existe un infierno? ¿Sí o no? Sí, Va a afectar. ¿Y si esa persona no cree en el infierno, eso también afecta a su vida? también. Por supuesto, tiene una consecuencia. Hablábamos con él o no, en cuanto a los medicamentos. Todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia, un efecto, un resultado. Toda decisión que tomamos resulta en un efecto. Eso genera un efecto. Entonces hablamos con ellos ayer de que los medicamentos, yo tomo un medicamento que es para el dolor de cabeza. Y tomar ese medicamento, lo que va a generar en mí, ¿qué es? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Aliviar el dolor de cabeza. Pero algunos medicamentos, cuando leemos el prospecto, dice, bueno, esto alivia por ejemplo, el dolor de cabeza. Pero dice que tiene ¿qué? Efectos secundarios, que son los efectos negativos de ese medicamento. Puede ser, bueno, los efectos secundarios, hay una lista ahí. Son, puede ser cansancio, pesadez. Hay un efecto. Por eso la foto de Pablo acá dice, bueno, un Cristo no resucitado tiene efectos, como lo que vamos a analizar ahora. Yo pienso, y ese pensamiento resulta en un efecto. ¿Se acuerdan? Por Proverbios 27:7, creo, sin temor a equivocarme, o 27:1. Lo que pienso, soy. Resulta, o el resultado es de lo que estoy pensando. Entonces, ese pensamiento resulta en un efecto, es un resultado, se va a actuar al respecto, es una consecuencia. Por ejemplo, la muchachita cristiana, el muchachito cristiano, decide buscar su media naranja al mundo. ¿Eso trae consecuencia? Muchos dicen que no. Muchos dicen que no, que las consecuencias van a ser de que se va a convertir, de que va a venir a la iglesia, me va a acompañar y... ¿no? Por eso Dios advierte al pueblo, ¿no? Le decía al pueblo, no te juntes, no entregues tus hijas a la gente del mundo, porque hay un efecto, hay una consecuencia. ¿Qué le dijo Dios? Porque lo van a hacer que se aparten de mí. El efecto, la consecuencia. Por eso hay que, toda decisión que tomamos en la vida conlleva consecuencias. Entonces, el hecho de que ahí en la iglesia de Corintio había algunos que no creían en la resurrección de los cuerpos, traería consecuencias a sus propias vidas y también traerían consecuencias negativas al resto de la congregación. ¿Se imaginan ustedes un Cristo no resucitado? ¿Se imaginan ustedes un Cristo no resucitado? ¿Nos imaginamos un Cristo no resucitado? Podemos imaginarnos, ahora vamos a verlo. No iba a pasar mucho tiempo, Pablo lo sabía, una manzana podrida contamina todo un cajón. Es así. ¿Qué dice el Señor? La levadura termina contaminando, un poco de levadura, dice que termina contaminando todo la masa. Es paulatino, es muy lento, es muchas veces imperceptible, pero Pablo enseguida sale con los botines de punta, como decimos en el fútbol, a los corintios. Empieza a atacar porque sabía lo que iba a suceder. Vayamos a las consecuencias y al efecto o resultado de no creer que los cuerpos de los creyentes serán resucitados. Anote, son 4 las consecuencias acá en estos versículos. 1 Corintios 15, 12 al 19. Son 4 consecuencias. De un Cristo no resucitado. Vamos a la primera consecuencia, está en el versículo 13. Pablo empieza a hacer conjeturas. Bueno, vamos a empezar analicemos un Cristo no resucitado. Esto
pasajes hablan de un Cristo no resucitado y las consecuencias de un Cristo no resucitado. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primera consecuencia. Negar la resurrección de los muertos significa que Cristo no resucitó, nunca sucedió, no hay esperanza, esperamos la muerte, todas las promesas se caen, todas las canciones que hemos cantado hace un rato no tienen un sentido. ¿Se dan cuenta? No tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Todo se cierne en una densa oscuridad. Esto significa que Dios no puede resucitar. Se decae toda esperanza porque no resucitó a Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Nos sirve de algo un Cristo no resucitado? ¿Es de algún valor para nosotros un Cristo no resucitado? No nos sirve absolutamente para nada. Un Cristo en la tumba no es para nada, no nos sirve. Es imposible una relación personal con Dios, con su Hijo, como en San Juan 17. Y esta es la vida eterna, que nos relacionemos con el Padre, que tengamos un conocimiento, es decir, que tengamos un conocimiento íntimo con el Padre y con el Hijo. El Hijo está muerto. Una relación con alguien que está muerto, que está en la tumba, sería... No tendría sentido. Cerremos nuestras Biblias. Cerremos nuestras Biblias. Cristo no resucitó. Vayamos a casa. ¿Qué pasó con don Pedro ¿Qué pasó con los discípulos cuando el Señor Jesucristo murió? ¿Qué hicieron inmediatamente? Pedro se fue a su casa, tomó las cosas de pesca, con otros más, con otros discípulos, y se fueron a pescar. Un Cristo no resucitado. Él había dicho que iba a resucitar el tercer día, había muerto, agarraron sus cosas, se fueron a pescar. Toda la iglesia, toda la congregación de Corintio quedaría hundida totalmente en la desesperanza. Cristo no resucitó. Una oscuridad muy negra. Los creyentes vivimos lo que creemos que Cristo ha resucitado. Vivimos a la luz de esa resurrección. Y no importa lo que nos pase, enfermedades, dolor, pérdida, ¿se dan cuenta? Ningún sufrimiento acá en la tierra se puede comparar con lo que nos espera, porque Cristo resucitó. Segunda consecuencia, 14 y 15. ¿Vieron que va diciendo, y si Cristo no resucitó? Él está suponiendo el apóstol. Él está batallando, él está luchando con un pensamiento que se había levantado en Corinto, como dijimos antes, que decía, no es resurrección de los muertos. Es algo terrible, ¿se dan cuenta? A medida que vayamos avanzando en la consecuencia, vamos a darnos cuenta de lo terrible que es un Cristo no resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación, van a estar también vuestra fe. Negar la resurrección de Cristo o la nuestra afecta a la predicación. ¿Qué estamos predicando? La predicación del Evangelio. ¿Qué es la predicación del Evangelio? No tiene sentido. Es vano. La palabra aquí usada es kenon, en griego, kenon. Anoten, kenon. O pueden poner kenon ahí en el versículo, en la Biblia mismo. Pongan kenon en cuanto a vana. La palabra vana acá, en este pasaje, significa kenon, que es vacía, infundada, sin verdad, sin valor. El Evangelio es la buena nueva. ¿Y cuál es el Evangelio? De que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados, el sustituto, y que resucitara el tercer día para que nos justificara. Nada de eso pasó. La predicación no tiene ningún valor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es una pérdida de tiempo. Entonces, Dios nos mandó a su Hijo a morir por nosotros, nos resucitó, no tenemos que nos justifique,
todo es una mentira. Cristo no es el Hijo de Dios. Él es un impostor. Ahora, no se cuestiona que Cristo existió. El mundo no cuestiona que el mundo existió. Cuando nosotros vamos a los historiadores antiguos, no creyentes, por ejemplo, Josefo. Josefo, en sus escritos, él, como historiador, él ¿no es cierto?, relató muchos hechos históricos, reales, y ahí habla de Jesús. Digo, sí, era un hombre que hacía milagros, que lo seguía el pueblo, y no era creyente. No hay problema con que Jesús existió. Jesús existió, para el mundo existió. Sí, Jesús existió. ¿Ah? Pero el punto acá, que se cuestiona, es ¿qué? Su resurrección. Eso es lo que se cuestiona. Vamos al versículo 15. Estamos todavía en la segunda consecuencia. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos poniendo en la boca de Dios cosas que Él no dijo, Estamos comprometiendo a Dios en algo que Él no dijo. ¿Se dan cuenta? Lo estamos comprometiendo a Dios en algo que Él no realizó. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, ¿no? Poner palabras en la boca de Dios que Dios nunca dijo. Dios nunca dijo que resucitó a su Hijo. Terrible, ¿se dan cuenta? Somos hallados falsos. Y falsos testigos de Dios, mentirosos. Estamos predicando una mentira, una fantasía loca. Porque ellos mismos están diciendo que lo vieron resucitado. ¿Y se acuerdan en los versículos 3 y 4? Más de 500 hermanos lo vieron resucitado, Pedro, Jacobo. Y es grave esta falsedad, porque atribuían a Dios lo que Dios no había hecho. En el Antiguo Testamento, Dios acusa a falsos profetas que decían al pueblo de que Dios le había dicho tal cosa. Y Dios dice, les dice, sueñan sueños que yo no mandé y dicen cosas al pueblo que yo no mandé. Bueno, pasa con los profetas que tenemos hoy en la actualidad. Dicen cada estupideces de cosas que Dios no mandó. Eso es grave. Poner en la boca de Dios cosas que... Por eso, Pablo, somos testigos falsos. Y si Cristo no resucitó, el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y aclara, si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol está diciendo, estoy suponiendo. Esto yo estoy suponiendo para que puedan reflexionar. Vamos a la tercera consecuencia, versículo 17. Ahí pongan en consecuencia, tercera consecuencia, primera consecuencia, ahí pongan. Dice, versículo 17, vuelvo a decir, él vuelve a repetir, y si Cristo no resucitó, la tercera consecuencia es, vuestra fe es vana. Todos podemos equivocarnos en algo, y nos equivocamos. Pero es grave creer en una vida nueva, eterna en el cielo, por la resurrección de los muertos, y luego llegar el momento, ¿no?, de esa realidad no haya nada, no exista. Esa fe que yo tengo, tengo la fe puesta en algo que no sirve para nada. Porque la fe vana, ¿qué es? Nada. No tiene nada. Ahora, ¿por qué? Porque el objeto de nuestra fe es Cristo resucitado. ¿Qué necesita la fe? La fe necesita un objeto.
un objeto. El objeto es en lo que yo deposito mi fe. Por ejemplo, fe igual a fe. ¿Es igual a? Fe igual a fe o fe más fe. ¿Es igual a qué? A nada. No tiene objeto. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Dónde vas a poner la fe? ¿Vieron que la gente dice, yo tengo fe? ¿En qué? ¿En qué? Tenés fe. ¿Vieron que mucha gente dice, tenés fe? ¿Se necesita un poco de fe? ¿En qué? La fe en sí misma, fe, no tiene valor alguno. La fe necesita un objeto. Y ese objeto, donde yo pongo mi fe, la fe es un don de Dios, es Dios. Entonces, el hecho de que yo ponga la fe en ese Dios todopoderoso, creador del universo, que resucitó al Señor Jesucristo, significa que esa fe dará el fruto por el objeto en la que yo puse la fe. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo creo en Buda y pongo la fe, la creencia en Buda. Esa fe, yo puse la fe en un objeto, en un hombre de Oriente que según encontró la iluminación y lo que sea. Bueno, esa fe, los resultados de esa fe la va a dar Buda. Y sabemos dónde está Buda. Porque Buda era ateo. Ahí terminó la fe de Buda, en lo que él la depositó. Y nosotros si ponemos la fe en Buda, vamos a terminar como Buda. Porque el objeto de la fe es lo que verdaderamente importa. Por ejemplo, ¿la fe no me mueve montañas? Hermana Marcela, analizando esto, ¿puede la fe mover montañas? ¿No? ¿Por qué? Dice la Escritura que la fe mueve montañas. Bueno, a ver. Siempre hablando de... Tenemos que, cuando se trata de la Escritura y cuando se trata de la teología bíblica, tenemos que ser exactos. La ortodoxia tiene que ser correcta. No, sería la respuesta. No, porque Dios mueve la montaña. La fe en sí misma no tiene poder para mover absolutamente nada. Yo tengo fe en Dios, en lo que Él dice, y eso va a tener un efecto y una consecuencia. Estamos depositando nuestra fe en un Dios todopoderoso. Entonces sí, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él puso la fe, Pablo puso la fe en Cristo y Cristo lo fortaleció, porque puso la fe en Cristo. Por eso dice acá, la consecuencia es que es vana. Y noten que dice, aún estáis, en el versículo 17 dice, aún estáis en vuestros pecados. Aquí ya cambia la palabra vana. La palabra acá es mataía. Perdón, mataía. Mataía. Con I latina. Mataía. O mataía. Que significa sin fruto. ¿Sí? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, sin fruto. No tiene objeto. Es decir, he puesto la fe en un Cristo que murió, fue sepultado y se lo comieron los gusanos. ¿Qué fruto da eso? Por eso le está diciendo el apóstol Pablo, estás en tu pecado todavía. ¿Lo dice? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. ¿Qué terrible consecuencia es esto o no? Significa que nada había cambiado en sus corazones. Nada puede cambiar en nuestros corazones. Porque Cristo tiene poder para transformar nuestros corazones. Cristo muerto, dice Pablo, la fe que vos tenés en Él es vana, no tiene un valor. La morada del Espíritu. Estaban tan perdidos como antes. ¿Terrible o no? Eran siervos de Satanás, sus vidas no tenían perspectiva.
librarnos del pecado. Solo Cristo resucitado tiene poder. Muerto no. Cristo vivo nos da libertad. Muerto no. Esperanza todo. Vamos a 1 Juan 5, 4, 5. Primera de Juan. Ahí es contrario a Matatía, ¿no? Porque es la... 1 Juan 5. Leemos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Versículo 4, 4 al 5. 1 Juan 5, versículos 4 y 5. ¿Vieron? Hay un resultado. Hay un fruto en la fe depositada en Dios. Y sabemos que la fe sin obra está muerta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Hemos nacido de Dios? Hemos nacido de Dios. Dios dice que hemos vencido al mundo. ¿Lo creemos? Nosotros como creyentes creemos eso. Como decía Pablo, con Cristo soy más que vencedor. Y noten, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en Dios. Ahí está el objeto. Nuestra fe en Dios. ¿Y nuestra fe en Dios vence al mundo? 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Vieron? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese. Fíjense que lo habla en singular. Ese. Ese. El que cree. Ese que cree. De todos los que estamos acá. De todos los que estamos acá. Solo el que cree vence al mundo. El que cree en Jesucristo, ¿no? Como dijo Dios, vence. ¿A quiénes nos vencen al mundo? No vencen a nada. ¿Por qué? Están muchos en una iglesia sentados, pero no son vencedores de nada. ¿Por qué? Porque no tienen la fe depositada en el objeto. Nuestro testigo es Cristo. Podemos tener el testigo del otro lado. El testigo, nuestro testigo, nuestra esperanza puede estar en el trabajo, puede estar en la familia, puede estar... ¿Quién sabe dónde puede estar? Por eso dice el Señor Jesucristo, donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí es donde está tu tesoro. No nos engañemos. Ahí está la consecuencia. La fe, dice el apóstol en los versículos, no, es vana. Vamos a la cuarta consecuencia. Noten, versículo 18 al 19. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Personas que quemaron todos los cartuchos en Cristo, vivieron por Cristo, sufrieron por Cristo. Algunos murieron por Cristo de manera horrible, quemados como antorchas, ¿no? Nerón los ponía como antorchas para que alumbraran Roma. Por nada. Por nada. Perecieron. Si la resurrección no existe, están verdaderamente muertos. Pablo está diciendo aquí que en su muerte no hubo ningún propósito. No había ningún valor, nada. ¿Qué propósito? Ahora tenemos propósito que estamos en Cristo. Y que Cristo realmente ha resucitado. Ahora hay propósito en la vida, en todo lo que hacemos. ¿Vieron cuando él dice al final de estos pasajes? Yo me voy a adelantar un poco. Al final de cuando él empieza que es algo maravilloso, analizar todo, cómo va a ser nuestro cuerpo y cómo será. Él dice, hermano, termina diciendo, hermanos, trabajen en la obra del Señor. Porque nuestro trabajo no es en vano. Cristo resucitado, nada de lo que hacemos, por más pequeñito que sea, en Cristo no es en vano, tiene valor. Trasciende.
es eterno. Por eso dice, los que murieron, perecían. Dice el apóstol, sin Cristo no resucitó realmente. Noten que dice, versículo 19. Vamos a Hebreos 11, 35 al 36. Es un pasaje que a mí realmente me da realmente, es tremendo ese pasaje, porque habla de Hebreos 11, 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta es la resurrección de la que no vamos a hablar, ¿no? ¿Se acuerdan que la nombramos? Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Qué está diciendo acá como que no aceptaron el rescate? ¿Sabe lo que están diciendo acá? Estaban por cortarle la cabeza a estos creyentes. Vamos a decirlo así. Entonces le dijeron, mirá, renunciá a tu Dios y a lo que vos creés y no te cortamos la cabeza. Y ellos dijeron, no aceptando el rescate, dijeron, cortame la cabeza. O decapitame. A fin de obtener mejor resurrección. A fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo? Es grosso lo que está diciendo. Hablando en criollo, es grosso. Estaban ahí por cortarle la cabeza. Y dijeron, mirá, me está dando una oportunidad porque vos me cortás la cabeza y yo me doy una vida mucho mejor que esta. Así que, tenemos los hermanos, los creyentes, tenemos que... Estábamos frente a la tumba de nuestros seres queridos que fueron creyentes. Estamos tristes porque se nos fue la compañía y todo. Pero, en el fondo, muy interiormente, hay un gozo indecible, hay un gozo interior. Porque esa persona ha creído en Jesucristo y ha creído en un Jesucristo resucitado. Lloramos, nos entristecemos, Jesús lloró por Lázaro. ¿Se dan cuenta? Pero no andamos desesperados en el mundo. No tenés estos. Cortarle la cabeza. Igual cortármela porque, ¿saben qué? Me está dando una oportunidad de irme todavía más rápido y algo mucho mejor. No aceptando el rescate. Mas otros fueron atormentados, pónganle, subrayen ahí. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense en las consecuencias de no creer en un Cristo resucitado. Todos los que murieron en Cristo, todos los que sufrieron y padecieron, porque el cristiano padece por Cristo. Lo hemos visto acá. Lo hemos visto en la familia Alaní, lo hemos visto en la familia familia Isla. Y aún sufren por sus hijos, que están perdidos en el mundo. Los cristianos sufrimos, en vano sufrimos. Pablo está diciendo, Cristo no resucitó, entonces todo lo que murió todo en vano es. Les está dando a entender. Fíjese qué locura no creer en un Cristo resucitado. Y después dice, en el versículo 19, nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, si en esta vida estamos esperando en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estoy desperdiciando mi vida, mi tiempo, sufriendo, padeciendo. Es lo mío que puedo estar yéndome a pescar, a pasear, jugar al fútbol, a la pelota, disfrutar un día hermoso, ¿no? Al parque. Estoy acá escuchando a este negrito. Somos los hombres más
Si Cristo no resucitó, pero Cristo ha resucitado. Todo lo que estamos haciendo tiene un valor enorme. Entonces, padecer y sufrir por Cristo no tiene ningún valor. Viviendo vidas apartadas de santidad, ¿para qué si Cristo no resucitó? Somos los hombres, entonces, dice Pablo, somos los hombres más miserables y estúpidos y tontos, ¿no? Porque podíamos estar disfrutando la vida de otra manera. Podríamos estar usando el tiempo en otra cosa. Una vida malgastada. ¿Usted está malgastando su vida? ¿Usted cree que por congregarse está malgastando su vida? Muchos cristianos creen, Porque algunos los vemos, ¿no? El día del Señor, el domingo. Ayer hablamos de esto con Alicia, porque bueno, también puede ser que falte en algún, como la hermana está jubilada, de repente, bueno, tiene para pasear un poco, pasea, ella se congrega, ¿tá? Pero algunos están, no sé, se van al parque, mientras los hermanos están congregados. En el fondo tienen ese pensamiento. Vamos a gastar mi vida ahí, o sea, el tiempo, ¿no? O sea, vienen los días nublados a la iglesia. ¿Dónde está nublado? Viene nublado. Pero no, el domingo que hay un sol radiante es para mí. Así va, a veces es. Podríamos usar el tiempo para otra cosa, si aquí tenemos eso. La verdad que estamos peleando. Vamos al 15:32. De 1 Corintios. Dice así la apóstol. Vamos a leer del versículo 31. 15:31 al 32. Dice así. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Dice él. Que cada día muero. Cada día muero. Cada día moría Pablo por un Jesucristo no resucitado. ¿Era un loco Pablo? En el versículo 32 fíjense lo que él va a decir. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Él iba, no, acá es la idea que él iba trasladándose, o sea, de un lado a otro, a veces le tocaba viajar de noche, y se encontró con, no sé, él dice una fiera acá. Se encontró con un león, con un tigre, y no sé cómo salió, y él tuvo que batallar, ¿no? Porque se encontró con un tigre o con lo que sea, una fiera, no sabemos qué tipo de fiera. Pero sabemos muy bien que en esa época estaban los leones. El león era muy común en esa tierra, se encontró con un león. Dice, batallé con una fiera, dice, por el Evangelio, porque él iba camino a llevar el Evangelio, en algún lugar, en alguna zona, en algún bosque, vaya a saber. Dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Le podemos decir al joven, que está ahí viendo al mundo y se encaramela con el mundo, y tengo que estar acá escuchando el Evangelio, no puedo tener diversiones tales, y no puedo tener sexo antes de casarme, disfrutar. Bueno, si los muertos no resucitan y si Cristo no resucitó, quizás eso sería la mejor idea, ¿verdad? Bueno, porque va a decir eso. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Qué absurdo, ¿no? Los corintios, ¿no? Esos corintios, ese grupito que estaba ahí, forzado, no hay resucitación. Y él empieza ahí. Todas las consecuencias. Comamos y vivamos, nosotros mañana moriremos. Esto está en Isaías, esto Pablo lo saca Isaías 22:13. Quizás esto puede ser tema para que le estoy dando pie, quizás para que Elio predique. Isaías 22:13. Vamos a analizar un poquito ahí. Isaías 22:13. Isaías 22:13. Dice así. Acá
Leemos el versículo 22, vamos a hacer algo panorámico aquí. El versículo 22.1 dice profecía sobre el valle de la visión. Profecía sobre el valle de la visión. El valle de la visión es Israel. Y los israelitas estaban siendo sitiados por los babilonios. Los babilonios habían cercado la ciudad. Versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Habían sitiado la ciudad de David. Versículo 8. Y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Los judíos vinieron los asirios, entonces agarraron se armaron con lo que pudieron, con las armas que pudieron. El versículo 9. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron. Ellos empiezan a ver que la muralla estaba media rota y comenzaron y dice, y recogiste agua del estanque de abajo. Es decir, versículo 10. Hicieron un estanque para proveerse de agua. Versículo 10. Y contaste las casas de Jerusalén y las derribasteis, casas para fortificar el muro. Vieron que los asirios venían, ¿qué hicieron? Bueno, vieron que el muro estaba tirado, derribaron las casas de David, taparon el muro, se hicieron un estanque de agua. Versículo 11, hicieron fosos entre los muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Es decir, estaban en problemas, esos problemas Dios los había puesto en ese problema, y ellos ni siquiera miraron a Dios para que Dios los perdonara y que los pudiera salvar. No tuvieron respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Versículo 12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse la cabeza y a vestirse de cilicio. Es decir, le está pidiendo Dios que se arrepintiera. ¿Y qué hicieron en el versículo 13? Ahí es donde saca Pablo el versículo. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Dijeron, bueno, estamos sedados por los asirios, ¿qué nos queda? Bueno, reparemos un poco el muro, agarramos un poco de agua, ahí tenemos unas ovejas, vamos a divertirnos, joda, y total, mañana vamos a morir. Van a ir los asirios, nos llevan encarcelados, bueno, ¿qué va? No ese es el pensamiento del mundo. Ese es el pensamiento del mundo. ¿Cómo si nosotros mañana vamos a morir? Que Dios no existe, se dice que fue un buen maestro Jesús y está muerto. Y ahí están todos tratando de buscar la tumba, ¿verdad? ¿O no? ¿No son las canciones que escuchamos por las canciones? Vive la vida loca, como la canción de Ricky Martin. ¿Por qué vamos la vida loca? ¿Qué significa la canción? Bueno, por esto, ¿cómo dice la canción esa? Por esa cumbia. Por 4 días locos que vamos a vivir, ahí cuenta, ¿no? Divertirte, disfrutar, dale, renda, total. Es lo que le está diciendo a estos corintios, escuchando cosas, Cristo murió, ¿cómo le vamos? Todavía moriremos. ¿Para qué nuestra hermana Andrea dejó el cigarrillo? Cuidar su cuerpo, ¿qué hago? Fuma un puchito de vez en cuando, ¿qué? Como si no, bebamos, tú también a morir. Mira, puso como intentarle algo hay que morir. Ese es el pensamiento mundano. Las canciones, ¿no? Que escuchamos. A mi manera. ¿Qué significa a mi manera? Vivir a mi manera. Hice lo mejor que pude. ¿Por qué? Porque este es el espíritu. Lo que Pablo está diciendo acá, lo que Isaías está diciendo acá, profetizó el pueblo, es lo que vemos ese espíritu en el mundo. Comamos y bebamos, total mañana morir. Le cuesta a uno al cristiano desembarazarse de ese pensamiento engañoso. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Versículo 13. Como habíamos hablado, lo que hicieron fue, en el versículo 13 no Isaías, lo que hicieron fue divertirse, comer, tomar. Dios podía librar a los Isaías, ¿no? ¿Qué le está diciendo Dios? Endéchense, arrepiéntanse. Yo esto, no, vamos a quemar las nada. Es muy familiar.
Y él es como que el apóstol se está dejando, decir, vamos a volver para terminar el 15. Y dice así, él se está un poco medio como que está dando demasiadas explicaciones. Ya está, las consecuencias, ya explicó en el 3 y en el 4 que Cristo resucitó. Y se apareció a todos sus hermanos, o sea, la escritura, y él ya está viendo las consecuencias de Cristo resucitado, pero fíjense en el 20. Él vuelve de vuelta a ponerse en línea. Más ahora Cristo resucitado de los muertos. Como si él dijera, yo simplemente le planteé las consecuencias de un Cristo no resucitado. Es terrible un Cristo no resucitado. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Descansamos en una verdad absoluta. Cristo resucitado es una verdad absoluta. ¿Qué duda nos queda? Todos van a ir a Israel a visitar una tumba vacía, que supuestamente no es el lugar donde fue sepultado. Está vacía. Ahí no hay ningún hueso ni hay nada. ¿Se acuerdan Hechos 2 cuando Pedro dice de David? David murió, dice Pedro cuando estaba predicando, donde 3.000 personas se convirtieron. Y la tumba, dice, de él está hasta nuestros días. Le está diciendo, ustedes pueden ir y ver la tumba, pero la del Señor no. Es decir, ver la tumba y donde fue enterrado, digamos. Pero no el Señor. Nuestra fe descansa. El objeto de nuestra fe, hermano. ¿Tiene objeto su fe? ¿Cuál es el objeto de su fe? ¿Cuál es el objeto de su fe? Resucitar. Nuestra fe está sobre una roca firme, inconmovible. Escrito, resucitado. Vivimos. Ahora la vida tiene sentido. Por eso dice Pablo, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Nos olvidamos con facilidades. Porque ahora la vida tiene otras perspectivas. ¿Podemos entenderlo esto? No tenemos que lo quitar andar por los rincones llorando, no, deprimido. Tu vida ahora, la energía de tu vida es la fe puesta en Jesucristo resucitado entre los muertos. Entonces, a través de esa perspectiva, tu vida cambia. Ya todo lo que haces. Dice, hacelo como para el Señor. Y al final, ¿no? de todo ¿no? lo que leímos, les va a decir el Señor. A ver. Va a decir que yo lo voy a conjugar con otros pasajes. Que vivamos, ¿no? Y que trabajemos, que todo nuestro trabajo no es en vano. Cuando Él termina de dar todo en la lista de cómo van a resultar, y cómo es todo Él, 58, 15:58. Estoy adelantando porque yo lo voy a conjugar con un pasaje de Pedro, donde Él empieza a explicar lo que va a pasar con la tierra, que todo va a ser quemado, destruido. Y dice, ¿cómo? Dice, sabiendo todas estas cosas no vamos a vivir de una manera piadosa y en santidad. Porque él termina diciendo, Pedro, ¿no? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Entonces dice, pero ¿cómo no? Si estamos esperando eso, ¿cómo no vamos a tener una manera de vivir acorde a eso?
y que rime con eso. Se nos espera eso, dice Pedro. Y acá Pablo va a decir algo similar. Así que, hermanos míos amados, cuando ella empieza a dar toda la explicación de los muertos resucitan y cómo van a ser los cuerpos, algo maravilloso, por eso no nos perdamos toda la otra parte. Así que, hermanos, 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Jesucristo resucitó desde los muertos. Primero entre los muertos en resucitar. Vivimos a la luz de esta verdad. Las consecuencias de un Cristo no resucitado, comamos y vivamos, total manera de morir. No hay ninguna esperanza. Como dice esa cumbia. Por 4 días locos que vamos a vivir. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, las cosas cambian. La historia es antes de Cristo, después de Cristo. Él cambió todo. ¿Qué dijo en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? He hecho nuevas todas las cosas. Él hizo nuevas todas. Así que los cristianos debemos desempolvarnos. A veces nos empolvamos y nos llenamos de tierra. Pero cuando una cosa está acordada y estamos ahí llenamos de tierra, hay que desempolvar. Como dice el pastor MacArthur, hemos desempolvado a Calvino. Hemos desempolvado a Calvino. Lo tenían olvidado acá. Vamos a ver. Señor que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra que nos reconforta en nuestra alma. Y creemos, Señor, en un Jesús resucitado, que tú resucitaste entre los muertos. Y en consecuencia, Padre, también nuestra resurrección se efectuará en el día que vos lo determines. Y eso nos llena de gozo, de alegría, de saber de que vivimos una vida que ya ha comenzado, porque hemos pasado de muerte a vida, y esa vida continuará para siempre. Tenemos una tarea que hacer en esta tierra, tenemos que vivir en este mundo, tenemos una vida, por supuesto esta vida terrenal se va desgastando y como dice nuestro apóstol Pablo, que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa eterna en los cielos. Gracias, Padre, que como congregación tengamos estas perspectivas, que no nos dejemos mover de ellas y danos fuerza para poder hacerlo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé fortaleza para todas estas cosas y ver la vida como la ve Jesús, ver la vida a través de un Jesús, de un Cristo resucitado. Gracias, Padre, por todo. Gracias por esta escuela humilde que hemos montado para enseñar tu palabra. Te damos las gracias por todos los hermanos que nos verán por YouTube, por internet, para que estas enseñanzas puedan ser de inspiración también para ellos, así como todas las enseñanzas de todos nuestros hermanos por internet también son para nosotros de una gran ayuda y fortalecerlos, Señor, para que lo sigan haciendo, para que sigan enseñando a través de tu palabra por la internet. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor.